Y ya estamos con Elisa Vigil, diputada en la Asamblea de Madrid, además de abogada, diputada por el Partido Popular de Madrid. Elisa, un placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, pues sobre todo viendo con expectación cómo ha arrasado Feijóo ayer en el hormiguero. Entiendo que lo has visto, Elisa. Sí. Danos tu valoración. Mi valoración, bueno, pues eso es lo que tiene que ser un presidente del gobierno. Una persona seria, una persona con propuestas, una persona que no diga mentiras. Ya partiendo de esa base, ya tienes todas las diferencias, ¿no? Es que Sánchez se definió muy bien a sí mismo. Yo me alegro que empiece a hacer un ejercicio de humildad y empiece a reconocer todos los errores que ha tenido durante su mandato. Pero yo lo que he visto es un Feijóo fresco, un Feijóo propositivo, con buenas ideas, con ganas. Y cuando tú vienes optimista, vienes con ilusión y vienes con ganas de hacer algo distinto a lo que ya hay, realmente la gente eso lo valora y se ha visto tanto en los 3 puntos por encima que ha tenido de visualización el programa de Feijóo respecto al de Sánchez, y yo creo que también en el tono más distendido y no tan embarado que tenía Sánchez, ¿no? Porque veíamos a Sánchez como muy encorsetado y queriendo decir lo que quería decir, cortando a Pablo Motos en todo momento. Y en cambio Feijóo ha sido distendido, relajado, pues como tiene que ser una entrevista realmente cuando crees en la libertad de prensa y que te pregunten. Claro, Elisa, muy buenas. Es que además en este caso, más allá de las opiniones que podamos dar, están los datos, las cifras Exacto. A las que tú aludías, ¿no? Que demuestran que una entrevista pues levantó más expectación que otra. Y tengo que confesar, la verdad, que yo esperaba que no sucediera eso. Porque aunque Feijóo era previsible que tuviera muy buena audiencia, es verdad que a priori la entrevista de Sánchez en un programa al que había aludido él directamente, había atacado al hormiguero, a Pablo Motos, a los tertulianos que van en ese programa, etcétera, etcétera. Aunque luego tiró la piedra y trató de... ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabía que en la cabeza del presidente estaba el hormiguero, estaban los tertulianos del hormiguero, etcétera, etcétera, en sus ataques. Tenía mucho morbo, por decirlo así, esa entrevista, ¿no? Todo el mundo quería ver ese enfrentamiento, ese cara a cara entre Pablo Motos y Pedro Sánchez. Y aún así, a pesar de todo el morbo que rodeó la entrevista, los datos demuestran que hubo más interés todavía en ver a Feijóo. Yo no sé si esto se puede traducir en un preludio electoral, ¿no? O en sobre todo puesta en las ondas, pero desde luego da esa impresión. Sobre todo yo creo que es el gran hartazgo que tiene la gente. La gente está harta de un presidente que ha decidido convocar unas elecciones en el fin de semana más caluroso del año. Un presidente que no piensa por los ciudadanos, un presidente que desconoce la realidad de la calle porque no puede salir a la calle porque cada vez que sale le abuchean y le insultan. Y esa es la realidad de Pedro Sánchez. La gente no aguanta más. Esto ya no es no llego a final de mes, esto es no llego a mitad de mes. Y realmente no tengo un gobierno que se preocupe por mí. Mientras los españoles tienen dificultades para pagar la factura de la luz, para ir al supermercado y llenar la cesta de la compra, Sánchez está en su Falcon, en el Puma, de aquí para allá, haciéndose fotos. O sea, es el presidente más postureo que hemos visto en toda la historia de la democracia, el presidente más mentiroso en toda la historia de la democracia, y la gente no somos tontos, la gente lo vemos y automáticamente dices, yo es que cambio de canal para no ver a esta persona, porque me están mintiendo en la cara. La fecha electoral a la que aludías, yo creo que se ha hecho poco hincapié. Se ha hablado bastante, pero creo que no lo suficiente sobre la fecha elegida por Pedro Sánchez, que es verdaderamente a traición, ¿no? Aunque ahora estarán diciendo que le deshumanizamos y etcétera, etcétera, ¿no? Que lleva haciéndose la víctima en los platós durante varias semanas. Pero lo cierto es que es una fecha verdaderamente catastrófica, nefasta, que busca la desmovilización de la gente, que busca una baja participación, que es lo más antidemocrático que puede pretender un presidente del gobierno, que es que la gente vaya a votar lo menos posible en una fecha horrorosamente mala, con la gente pues, con su cabeza en un merecido descanso, muchos de ellos, de viaje, desplazados, con voto por correo que no es tan sencillo para determinadas personas, etcétera, etcétera. A mí me parece una vergüenza y creo que se está haciendo poco hincapié. Veremos a ver los datos de participación finales, pero a mí me parece sobre todo, escandaloso, ¿eh? Y sobre todo también, Mira, Elisa... Y una cosa más, perdona, Hugo, y una falta de respeto, por ejemplo, a los andaluces, donde por su estatuto tienen prohibido votar en verano por razones obvias, ¿no? Pues a Pedro Sánchez le da igual
Y con la mentira... De los andaluces a votar todos el 23. Y con la mentira adicional de justificarse diciendo que en Galicia y en País Vasco hubo unas elecciones en julio. Claro, unas elecciones cuando el Parlamento estaba disuelto, tanto en Galicia como en País Vasco, ya en febrero, cuando las elecciones estaban convocadas para el mes de abril y cuando teníamos una pandemia en ciernes. Es decir, entonces, quien intenta justificar la puesta de la fecha de las elecciones el 13 de julio con esa mentira tan alucinante es, si cabe, todavía peor. Es más mentira y más barbaridad lo que está haciendo el presidente del gobierno, ¿no? Intentando con ese objetivo desmovilizar. No, y sobre todo creo que lo más irónico de todo es que comparar el verano gallego o el verano vasco con el verano andaluz o el verano que sufrimos en Madrid de altas temperaturas, que a lo mejor estás rondando estos días que del 23 de julio los 45 grados fácilmente. Ya no solo eso, es que te importa tampoco la gente, que te da igual que le pueda dar un golpe de calor a las personas más mayores que acuden a votar, que te da absolutamente igual la salud de los españoles, que ya no solo que no quieras que la gente vaya a votar, que además es el poco interés que tienes por tu país y por tu gente. Y la poca comprensión y la poca capilaridad, porque claro, cuando Sánchez va a Andalucía, él va a una casa en la que está muy fresquito, en la que tiene unas vistas muy bonitas, y que no es la realidad de lo que les pasa a la mayor parte de los andaluces, que durante un montón de horas en el día tienes que estar encerrado porque no puedes salir a pisar la calle de las altas temperaturas que hay. Y por cierto, con mucho césped regado con el agua que niega. Por supuesto, por supuesto. Eso también, pero bueno, como detalle anecdótico. Los que tienen fresas no pueden regar, pero los jardines de Sánchez sí que tienen que estar bien regados, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Elisa, no sé si te preocupa en cierta medida cómo se ha iniciado esta campaña, ¿no? Porque estamos hablando de todos estos factores de Pedro Sánchez, pero al final de lo que se ha estado hablando estas semanas y el foco ha estado puesto en esos pactos PP-Vox, ¿no? Que en algunos momentos yo creo que por cierta torpeza, por decirlo de alguna manera, en otros también por el bombardeo mediático, porque aunque Pedro Sánchez se queje de que hay un desequilibrio, en realidad yo creo que el desequilibrio es hacia la izquierda, ¿no? Tiene una capacidad mediática de bombardearnos permanentemente con ciertas ideas y eslóganes que es tremenda, y eso ha hecho que nos fijemos en los pactos PP-Vox más que realmente yo creo que es el leitmotiv de esta campaña, que es el plebiscito sobre la figura de Sánchez y el sanchismo, ¿no? Lo que ha hecho durante estos 4 años de gobierno. Él solo quiere que se hable de las cifras del paro, que por cierto están maquilladas, pero los españoles, yo creo que muchos no nos podemos olvidar de los indultos, no nos podemos olvidar de sus pactos contra natura, del blanqueamiento de Bildu, etcétera, 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 de poner a una fiscal general del Estado al frente de una ministra al frente de la Fiscalía General del Estado, a poner a otro ministro de Justicia en el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Y yo creo que se ha desviado un poco el foco de la campaña. No sé si el PP todavía está a tiempo de recuperarlo, pero a mí eso me preocupa, ¿no? Porque creo que los españoles estamos ahora fijándonos en cosas que son verdaderamente accesorias, ¿no? Y que lo principal parece que se ha dejado un poquito a un lado. Bueno, sinceramente yo creo que Sánchez es un señor experto en las bombas de humo y en cortinas de humo en general. Todo lo que tenga que ver con el humo es la definición del gobierno de Sánchez. Los pactos simplemente son acuerdos para quitar el socialcomunismo de las comunidades autónomas. Pensemos que en Andalucía empiezan a tener buenos datos de crecimiento económico, de desarrollo, gracias a que entra el Partido Popular. Sí. Lo mismo tiene que pasar en Extremadura, lo mismo se ha pactado en la Comunidad Valenciana, lo mismo se ha pactado en Baleares. ¿Por qué? Porque es que resulta que donde toca esta gente, donde toca el socialismo, solo hay miseria y ruina, y paro, y datos terroríficos. El otro día comparábamos Extremadura. Los mayores datos de desempleo, 47%. Los mayores datos de tasa de pobreza, un 37%. Los tiene Extremadura, que ha estado bajo el yugo de lo que es el socialismo. Eso es lo que tenemos que explicarle a la gente. Son necesarios estos pactos porque tenemos que quitar al socialcomunismo de en medio. Porque resulta que cuando llega el socialismo a nuestras vidas, lo único que busca es hacernos mantenidos de ayudas y subvenciones para que votemos siempre lo mismo. Es un repartidor de voluntades como se hace en Venezuela para que puedas tener un pollo al final de la semana. Y eso es lo triste y eso es lo que tenemos que hacer ver. ¿Que está intentando lanzar bombas de humo? Está intentando lanzar bombas de humo, pero creo que la gente es muy consciente, porque es lo que te digo, la gente vamos todos los días a hacer la compra al supermercado y compramos y pagamos. Pagamos la factura de la luz, que ahora ha vuelto a subir y nadie está diciendo nada. Es decir,
La gente es consciente de que su capacidad económica se ha visto disminuida absolutamente. La gente es consciente de que no tiene un empleo porque no está trabajando todo el mundo a nuestro alrededor. Que la figura del fijo discontinuo ha sido el timo de la estampita y lo están diciendo hasta los propios sindicatos, que no saben ni la cifra real de parados que hay actualmente en España. Entonces, Sánchez el otro día salía hablando de los coches eléctricos, que va a hacer una reducción en el IRPF. Lo que tiene que hacer Sánchez es lo que ha propuesto el señor Feijóo, que es una bajada en el IRPF a las rentas que ganan 40.000 euros. Porque a mí, que me hagas una rebaja en el IRPF por un coche eléctrico es desviar la atención, porque la gente no tiene para poner gasolina en el depósito. Ese es el drama. Y entonces decir que somos una primera economía cuando realmente estamos en todos los rankings europeos a la cola por detrás de Grecia es para hacernos plantearnos si realmente este señor lo está haciendo bien. Los españoles creo que son conscientes y nosotros lo que estamos haciendo es una campaña en positivo con este lema de verano azul, pero sobre todo por querer rescatar un poco ese espíritu de que, jolín, nos merecemos un buen verano, pero nos merecemos una buena vida y un buen país. Ese es el espíritu de nuestra campaña, algo positivo. Y dejar de lado estos nubarrones grises que suponen el socialismo, que suponen la miseria y que suponen la ruina. Quitarlo, apartarlo, porque es que son gente gris que lo único que ha traído ha sido malos gestos, malas caras, insultos, vejaciones, violadores en las calles. Es que nada de lo que ha hecho Sánchez ha sido bueno. Nada. Si haces un cómputo final, ¿qué puedes decir que haya hecho bueno? De hecho, en ese sentido, Elisa, es increíble que tengamos un gobierno que esté haciendo una campaña en negativo para las elecciones. Es decir, lo normal es que los que están en el gobierno hagan campañas en positivo y la oposición, digamos, los que intentan llegar al gobierno, hagan campañas en positivo. Pero aquí, y esto denota evidentemente el nerviosismo que hay en la Moncloa, el nerviosismo que hay en Ferraz ante la caída, en picado ante la caída libre de los votos y de los apoyos a Pedro Sánchez, es lo que estamos viendo. Es decir, el presidente del gobierno haciendo una campaña en negativo contra el líder de la oposición y es algo verdaderamente alucinante, ¿no? Es decir, y claro, Pedro Sánchez acusa a Feijóo de no tener programa más que hablar de Bildu, más que hablar de los pactos con los independentistas, más que de hablar de cuatro cosas, cuando realmente hemos visto que quien tiene programa electoral, quien presentó hace un par de días las 20 primeras medidas económicas que va a poner en marcha en los 100 primeros días de gobierno cuando previsiblemente llegue Feijóo a la Moncloa, es el Partido Popular. No hemos escuchado propuestas más allá de campañas negativas por parte de Pedro Sánchez. Bueno, es que Pedro Sánchez no tiene ninguna propuesta para traer. Él lo único que quiere es mantenerse en el asiento de Moncloa y seguir siendo presidente. Entonces, ¿qué propuesta tiene ser presidente? Es su única propuesta. Claro, frente a eso, nosotros que decimos, queremos traer una auditoría pública porque queremos ver qué ha pasado con las cuentas, qué ha pasado con los fondos europeos. Queremos reducir la carga de IRPF que soportan las familias porque al fin y al cabo eso afecta en su capacidad económica. Queremos bajar impuestos, pero no por nada, sino porque es que está comprobado, que lo vemos en la Comunidad de Madrid, que cada vez que se bajan los impuestos se genera mucha más riqueza, se generan más oportunidades, atraes a empresas. Necesitamos seguridad jurídica para que vengan empresas aquí a establecerse en nuestro país. Necesitamos decir a cualquier país del mundo que es que aquí cuando te ocupan la vivienda en 24 horas son desalojadas las personas que han ocupado de manera fraudulenta e ilegal una propiedad privada. Es que lo básico ahora mismo no está garantizado en nuestro país. Sánchez no tiene propuestas, pero de ningún tipo y nunca las tuvo. Y ahora se dedica a atacar y que pretende hacer un cara a cara y demás porque es en lo único en lo que él se puede intentar basar para salir adelante y salir del paso. Porque se ha quedado sin Iván Redondo y cuando no tienes un Iván Redondo que realmente te esté marcando una agenda y se te esté ocurriendo a ti, no sé cuántos asesores tenía ya. ¿Qué pasábamos? ¿Los 800 asesores o los 300 asesores? Y con 300 asesores no eres capaz de hacer una campaña propositiva para los españoles, sinceramente es que eres un inútil. Sí, sí. Bueno, ya está. O sea, eso es de ser inútil, porque ¿cuánto nos cuestan todos esos asesores a los españoles? ¿Cuántos millones de euros estamos pagando de más los españoles para pagar salarios a los asesores de Sánchez, al Ministerio de Igualdad? ¿Cuánto estamos tirando a la basura para que hayan ciertas personas que es que no saben ni legislar? Claro.
Vengamos, si te parece, a la Comunidad de Madrid, mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, es un logro alucinante porque, claro, es decir, todos los que nos dedicamos un poco al análisis político sabemos que cuando una persona está en el gobierno, es decir, 4 años o más años de legislatura, pues siempre se acaba de alguna forma, bueno, pues eso baja el apoyo, se va desgastando, etcétera. Pero Isabel Díaz Ayuso es que consiguió mayoría absoluta. Es que Isabel Díaz Ayuso, después de estar en el gobierno, consiguió todavía mejores resultados llegando, como decimos, a esa mayoría absoluta. Es decir, eso es una clara prueba de que los madrileños, los que vivimos, trabajamos en Madrid, pues aprobamos de forma mayoritaria, de forma absoluta, la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Tú que estás en la Asamblea de Madrid, tienes contacto permanente con la presidenta, entiendo que estará muy contenta, ¿no? Estamos muy ilusionados, pero sobre todo estamos trabajando. Porque es que ahora es cuando nos toca realmente trabajar más duro que nunca, porque la confianza que nos han dado los madrileños es mayoritaria. Ha sido como, te voy a poner un sobresaliente, pero para mantener ese sobresaliente lo que se requiere es mucha humildad y mucho trabajo diario. Por eso estamos pues, trabajando en los 179 municipios. Estamos constantemente, ahora somos 70 diputados, tenemos una capilaridad mucho mayor y mayores facilidades para llegar a todas partes y poder ayudar, sobre todo en los municipios que todavía siguen bajo el yugo socialista, ¿no? Entonces, sí, tenemos una amplia mayoría, pero tenemos que seguir ilusionando a la gente. Y yo creo que este crecimiento que ha tenido la presidenta, que ha sido cada vez más en escalada, ha sido por una cuestión básica, que es hablar claro y tratar a la gente como adultos. Cuando tú tratas a las personas como adultos, que somos todos aquellos que metemos una papeleta para votar el partido que sea, cuando tú explicas a la gente las cosas, cuando tú realmente das datos, cuando das cuenta de todas las políticas que has efectuado, los resultados que han tenido, demonios, la gente lo entiende. Esa es la absoluta diferencia y es lo contrario a lo que es el socialismo. El socialismo lo que te quiere es con 400 euros de ayuda en cuanto cumples 18 años, que no aspires a nada en la vida, que no te formes, que no tengas una posibilidad de futuro. Y así te tienen completamente atado, amarrado a lo que es la miseria socialista. Lo entiende todo el mundo. Elisa dice, lo entienden los adultos, menos la oposición, yo diría, porque de forma casi también anecdótica, pero significativa, creo, decía el otro día Mónica García que, bueno, que esto de traer la Fórmula 1 a Madrid, que qué disparate, que, en fin, ya empiezan con sus planteamientos ecologistas, etcétera, etcétera. Claro, no se da cuenta que eso es un anuncio que hizo Isabel Díaz Ayuso en la campaña y que, por lo tanto, está avalado por los votos de las urnas, que es lo que quieren los madrileños, han respaldado eso, entre otras muchas cosas, pero es que creo que va a ser un poco la tónica de esta legislatura, ¿no? Aprobar medidas que estaban en el programa electoral, que se han aprobado por los ciudadanos con mayoría absoluta, y que la oposición va a tratar de tumbar, criticar, denostar, etcétera, cuando responde a la voluntad ciudadana. Es que no estamos acostumbrados a respetar la voluntad ciudadana. Nos hemos comido 4 años de Pedro Sánchez llegando al poder de forma, diríamos, mentirosa, diciendo que no iba a hacer pactos que hizo a las 24 horas, pero es que, y nos lo hemos tenido que tragar, quiero decir, porque es así, no queda otra, ¿no? Bueno, era legal su gobierno, se constituyó de forma legal, aunque con ciertas trampas, diríamos, por lo menos verbales, y al final tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid respaldada por mayoría absoluta. Por lo tanto, las medidas que estaban en su programa y que vaya a implementar, hombre, la oposición tiene derecho a criticarlas, pero tiene que ser consciente de que están avaladas por una mayoría absoluta. Pero yo creo que Más Madrid no ha sabido ubicarse todavía en lo que es Madrid. Ellos se llaman Más Madrid, pero deberían estar en Madrid. Y yo creo que a veces viven en un mundo completamente paralelo al que vivimos el resto de los madrileños, tanto de nacimiento como los de adopción. La Fórmula 1, cuando se llevó a la Comunidad Valenciana, supuso que de repente Valencia era conocida internacionalmente. Cuando entra Compromís y cuando entran estos, como digo yo, los del peluquín, pues lógicamente te das cuenta que Valencia pasó a ser nada, porque Valencia desapareció. La Comunidad Valenciana desapareció en su totalidad. Teníamos allí la Copa América, vino el Papa, la Fórmula 1 y todo consiguieron destruirlo para que de la Comunidad Valenciana no se hablase de nada, más que de un hospital volador. Creo, si no recuerdo mal, es de lo último que hemos podido saber de la Comunidad Valenciana en plan de noticia rimbombante. Esta gente
ataca todo lo que sea prosperidad económica, ataca todo lo que sea crecimiento, ataca todo lo que sea libertad, ataca todo lo que sea generar una buena economía y oportunidades de empleo, por lo que te decía antes, porque quieren tenerte bajo un yugo de la subvención, del mantenimiento, porque solo saben vivir de esa manera. Eso sí, mientras ellos viven gustosamente, en casas estupendas, en zonas estupendas. Es decir, al más puro estilo comunista, chavista, de toda la vida que se ha visto siempre, que es sus modelos programáticos. Entonces, ellos están hablando de dispensadores de cremas, de refugios climáticos, bueno, pues mira, mientras ellos hablan de un Tinder público y de un globo público, pues nosotros nos dedicamos a trabajar por atraer pues la Fórmula 1, por atraer empresas, por atraer riqueza. En cambio, ellos pues únicamente se centran en propuestas absurdas que realmente no importan a nadie más que a ellos. Y piensan que lo que ellos piensan, como es el mantra woke de imposición, es el correcto. Y como salgas de ese camino, automáticamente eres homófobo, transfobo, antiecologista, todos los antis y fobos que puedan existir en el vocabulario. Eso es lo que eres categorizado en ese momento, porque tenemos una concepción distinta tanto de la economía, de la ecología y de todo. Claro, Mónica García yo creo que va a seguir en sus 13, va a seguir en unas campañas ultra agresivas en las que el primer día, tú fíjate, en un discurso de investidura, proferir insultos, proferir palabras malsonantes en un parlamento, quiere decir el nivel que tiene el partido de Más Madrid y de sus componentes, que lo único que han sabido hacer en los años que han estado en la Asamblea de Madrid es generar reyertas, conflictos, insultos, problemas. Pues es que eso no es lo que quieren los madrileños. Los madrileños quieren vivir en libertad, quieren trabajar, quieren ganar dinero, quieren prosperar, quieren crecer, quieren vivir en una casa más grande y quieren no un dispensador de crema o un refugio climático, quieren tener dinero para poder pagar el aire acondicionado. Eso Elisa, es lo que quiere un madrileño. Nos hemos ya quedado sin tiempo, pero antes de cortar, de despedirnos, ¿cuántos diputados crees que sacará Feijóo? Da una cifra, haz un poco de pitoniza, Elisa. Un poco de pitonisa, pues mira, yo como soy súper positiva y sé que España está despertando, pues ojalá nos veamos ahí en una horquilla de los 180 porque yo quiero ser muy positiva, porque hay que aspirar a mucho para poder realmente recoger en condiciones. Así que nos veamos en una absoluta, eso es lo que a mí me gustaría. Si no podemos, pactaremos, pero hay que salir a ganar, salimos a ganar con muchas ganas, con calor, pero con abanico. Benjamín López, Elisa Vigil, muchísimas gracias por estar aquí en Es Política. Abrazo. A vosotros, un placer.